Comenzamos el Cascabel en 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Lo hacemos al cabo de una jornada informativa muy intensa. Jornada que nos ha deparado, miren ustedes, la dimisión del recién nombrado ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta. La destitución fulminante y sorprendente del seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui. A menos además de 3 días del debut de España en Rusia. Hoy ha sido también nombrado su sustituto, Fernando Hierro. Y la cuenta atrás para su ingreso en prisión en 5 días de Iñaki Urdangarín. Hoy ha recogido en la audiencia de Palma la sentencia condenatoria y ese plazo que le dan de 5 días para empezar ya a cumplir en una prisión los 5 años y 10 meses de condena. Un día de locos que ha arrancado con Maxim Huerta, el ya exministro de Cultura, en el disparadero. Se ha publicado su fraude fiscal y condena y a partir de ahí ya se pueden imaginar la que se ha liado. Esta tarde, tras advertir Pedro Sánchez que la hemeroteca estaba ya pasándole factura, empezaba a ser víctima de sus exigencias éticas al Partido Popular y de sus promesas regeneradoras, decidió ya retirarle el apoyo que esta mañana le había dado y Maxim Huerta ha dejado el Ministerio de Cultura. Apenas 7 días después de tomar posesión, Huerta ha dimitido y de paso se ha convertido en el ministro más breve de cuantos han formado parte de los gobiernos de la democracia. Maxim Huerta, el breve, así ya se le conoce, ha sido también víctima de ese listón político, moral y ético que levantaron Sánchez en la oposición junto a los dirigentes de Ciudadanos y Podemos frente a los casos del Partido Popular y del gobierno de Rajoy. Habría sido incomprensible, de verdad, y políticamente inadmisible que Pedro Sánchez hubiera mantenido a Maxim Huerta después de haber declarado hace 3 años que si alguien de su ejecutiva tenía una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos de los que debería pagar, iba a estar fuera al día siguiente de esa ejecutiva. O sea, no podría contar con ellos. Maxim Huerta, como saben, fue condenado por fraude fiscal en 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que recurrió después de que la agencia tributaria le obligara a pagar 365.939 euros, entre lo que había defraudado y las multas que se le pusieron. Las 2 sentencias del tribunal son contundentes contra Huerta. Dicen que actuó de forma negligente, con una conducta voluntaria, culpable y con mala fe además. La creación de una sociedad para facturar sus ingresos televisivos y otros emolumentos entre 2006 y 2008, con el fin de pagar, mediante esa desgravación de gastos que para Hacienda estaban injustificados, solo un 25% de lo que estaba facturando, mientras que por IRPF le habría correspondido tributar por un 48%, provocó la investigación de la agencia tributaria y la condena por fraude. Sobre todo por endosar como gastos, por ejemplo, de su actividad, la compra de una casa de veraneo en la playa del Albir, en Alicante, ajena precisamente a esa actividad profesional. La continuidad de Huerta en Cultura, por más que Sánchez lo había pretendido esta mañana, habría sido imposible en un contexto de regeneración y dimisiones como las que el propio Sánchez vino exigiendo al gobierno de Rajoy y que esta mañana tanto el PP como Podemos le habían recordado ya para que cesara a su titular de Cultura. Por cierto, sorprendentemente, Ciudadanos ha estado prácticamente desaparecido en este asunto. Nada que ver con la beligerancia dialéctica, crítica, que había empleado contra Rajoy y sus ministros en tiempos de estos, claro. El nuevo ministro de Cultura va a ser José Guirao. Fue director del Museo Reina Sofía de Madrid, entre otros cargos. Sánchez ha cambiado a un personaje mediático como Maxim Huerta por un profesional del mundo del arte como José Guirao. Y en fin, sobre la dimisión de Maxim Huerta, vamos a plantear hoy nuestro barómetro precisamente. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? De nuevo terremoto político en el Gobierno. A primera hora de la mañana conocíamos esa noticia del ya exministro de Cultura que anunciaba los problemas que Maxim Huerta ha tenido con Hacienda. Y de eso preguntamos hoy a nuestros espectadores. Como decías, tras conocer estos problemas con Hacienda, ¿están de acuerdo con la dimisión de Maxim Huerta? Marquen el 905-855-001 si sí que están de acuerdo con la dimisión que ha anunciado esta misma tarde. Y si no lo están, pues marquen el 905-855-002. Estamos activos también en redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel13J. Hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Crisis en la selección española. Y hay decisiones que se tienen que tomar en función de una forma de actuar y de unos valores. Julen Lopetegui despedido a unas horas del comienzo del Mundial de Rusia. ¿Afectará esto al juego de la selección? ¿Cómo ha sentado esta decisión en el banquillo? ¿Qué opinan los expertos de su sustituto? Cambiar el chip y si podemos cambiarlo esta tarde, mejor.
Analizamos este terremoto en la selección española con Paco González, director de Tiempo de Juego. No me siento traicionado, otra cosa es cómo se han hecho las cosas. En unos minutos. En un ratito vamos a hablar con Paco González, pero antes, Ignacio, venga, un titular de la dimisión de Maxim Huerta el Breve. A ver. Maxim. La primera mancha en el traje del gobierno bonito. La primera crisis. Sí, yo creo que el, no sé cómo decirlo, el monopolio, el pretendido monopolio de la superioridad ética se ha acabado volviendo muy rápidamente contra los propios que la venían esgrimiendo. Yo creo que ha habido, que la política española vive un estado de cierta histeria colectiva respecto a la ejemplaridad. Esto luego al margen del caso Huerta en sí mismo, del fraude y de las condiciones del fraude. Pero lo que está claro es que el gobierno ha tardado una semana en sufrir la primera mancha, en su impoluto traje que tan celebrado. Pues, en fin, vamos muy deprisa. Todo va muy deprisa. Yo creo que hay sobredosis de sobresaltos en España. Tú acabas de contar, ¿verdad? Caribe, la Hoy cárcel, España era un parque temático, destituido. parque de atracciones. Esto es más velocidad de la que podemos digerir, pero bueno. Sí. Sandra. Pues yo creo que Maxim Huerta ha tenido que dimitir hoy como consecuencia de las palabras del actual presidente del gobierno y ese listón de superioridad que bien decías, pero sí creo, y sé que no va a ser muy popular lo que voy a decir, pero a mí me ha parecido injusto, Cuando se habla de jauría, solamente hacía falta hoy abrir cualquier red social, era terrible, y como anécdota, apuntar solo un dato. Ahora mismo, antes de empezar el programa, he entrado en Twitter para ver cuántas preguntas había en Twitter sobre si el nuevo ministro de Cultura sabía de deporte. Ninguna. Esa es la diferencia. Maxim Huerta... ¿Sabes por qué? Porque Guirao no tiene Twitter. Hay muchos Guirao prejuicios. no tiene Twitter, no tiene currículum. Da igual, pero es trending topic igual. No, perdóname. Pero es trending topic igual. Tiene mucho mejor perfil. Hombre, tiene un perfil de un gestor cultural. Muchísimo más. Pero eso no quita para lo que estoy diciendo yo. Ya. De momento nadie se ha preguntado si sabe de deporte o no sabe de deporte. Y eso para mí es un gesto. Claro, pero insistimos, no tiene currículum en ese sentido. No hay currículum. Pero ese no es el debate hoy, Antonio. Y entonces, si es que a Maxim se lo sacan porque tenía un montón de comentarios en Twitter en contra del deporte, si no, nadie hubiera hablado de ese tema respecto a él. Pero bueno, eso ya es llorar sobre la leche derramada. Claro, ¿verdad? porque ese no es el debate. Venga, Edurne, tu titular también sobre este tema. Ha sido víctima de la jauría, en efecto, yo estoy de acuerdo con el concepto, pero de la misma jauría que ha usado el Partido Socialista contra el Partido Popular. Correcto. Antes ha sido víctima de esa jauría el Partido Popular y víctima colateral también de la propia moción de censura, que hay que recordar, aunque haya sido hace pocos días, que es una moción que ha echado a un presidente sin ningún delito, ni del presente ni del pasado, totalmente limpio, y por una condena a unos de su partido de hace, ¿cuánto? 12, 15 años. Esa ha sido la moción de censura. Cuando un partido establece esos parámetros para medir quién tiene que dimitir y quién no tiene que dimitir, evidentemente no tiene más remedio que echar a este ministro de Cultura. Y en los próximos meses quizá tenga que echar a otro ministro, no sé, por una multa de tráfico impagada, a otro porque llamó idiota una vez a un vecino, etcétera. No estoy exagerando, porque es que estamos llegando a ese nivel de debate que a mí me parece peligroso en la política española. Es preocupante. Claro, Vicente. Pues mira, yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí debía dimitir. Sí. Y sobre todo debía dimitir después de la rueda de prensa, porque ha dicho dos cosas que no se ajustan en absoluto a la verdad. La primera, que es que la culpa es del PP, que perseguía a los no afectos, ha venido a decir, lo cual es... Que la hacienda tributaria del gobierno anterior perseguía a aquellos que eran críticos con el gobierno anterior. Bueno, yo lo he traducido. Sí, sí lo ha dicho. Lo cual es falso totalmente, porque el Ministerio de Hacienda perseguía a todos los profesionales... A todos. Si yo te contara, me da lo mismo, Vicente, que fuese del PP. Y muy afectos al PP. Y muy afectos al PP. Su caso es del gobierno de Zapatero. Su inspección se le hizo el gobierno de Zapatero. Claro, por eso. Es que él no habló del PP, él se refería al gobierno de Zapatero, que es el que cambia el criterio. Discúlpame, es que yo no escuché, yo escuché también la comparecencia. Bueno, en cualquier caso, los dos gobiernos persiguieron a muchos de sus afectos. Eso sí, pero no mencionó al Partido Popular. Cuando he escuchado las declaraciones, luego sí que las ponemos, me ha dado la sensación de que se estaba refiriendo al Partido Popular. Pero si estaba refiriendo al Partido Socialista, me da lo mismo. Porque el Ministerio de Hacienda persigue
grupos, digamos, donde cree que hay fraude y los profesionales en esa época se les perseguía con saña. Esa es la primera falsedad. Y la segunda falsedad es que esto lo hacían todos. Es que eso no es verdad. Yo jamás me he desgrabado mi casa. O sea, no puedes poner el ventilador en marcha y decir que como lo hacían todos, yo también lo hacía. No, es que me lo dijo mi asesor. ¿Pero qué me estás contando? O sea, perdón que hable así. O sea, tú tienes que cumplir la ley. Tú te has desgrabado cosas que no podías, tú has pagado el 25% de IRPF con una sociedad interpuesta en vez de pagar el 40, el 50 como el resto de humanos que ganan esa cantidad de dinero. Pues estamos hablando de un fraude de 300.000 euros. O sea, no estamos hablando... Cuando tú asaltas un supermercado y te llevas 200 o 1.000 euros, tienes una pena. Si tú al resto de españoles le hurtas 300.000 euros, ¿qué mínimo que dimitir? ¿Qué mínimo? Bueno, luego me parece interesante lo que habéis dicho, pero luego tendremos tiempo de retomar el asunto y comentarlo con más detenimiento, porque efectivamente tiene sus aristas, sus matices, que es bueno que lo aclaremos. Incluso tendremos a un experto del Sindicato de los Técnicos de Hacienda que nos va a aclarar efectivamente si esto era legal cuando se hacía, según el ya exministro, o realmente se perseguían estas prácticas para todo el mundo, con independencia de que fueran mejor vistos o peor vistos en los gobiernos de entonces. José Luis Pérez, vamos entonces ahora con la dimisión en este caso no, destitución de Lopetegui y nombramiento de Fernando Hierro, que tenemos ahí a Paco González para que nos dé su opinión de experto. Bueno, Julen Lopetegui, el ya ex seleccionador de la selección española de fútbol, que ya está rumbo a España, donde, por cierto, como acreditado y reconocido madridista, te digo, por si quieres ir, mañana a las 7 de la tarde su presentación, después de esa destitución fulminante. Y digo que hemos visto ya las primeras imágenes de Julen Lopetegui viajando de vuelta a España en el aeropuerto, instantes antes de coger ese avión de vuelta, con algo de cara de la que he liado pollito, las cosas como son. Ese es el momento. Reconoce que está triste, que está muy triste, pero que espera que se gane el Mundial, que España gane el Mundial. A ver si lo escuchamos. Pero bueno, deseando que hagamos un magnífico Mundial y lo ganemos. Bueno, muy triste, ya digo, esto es instantes antes de coger el avión de vuelta a casa, a España, donde mañana va a ser presentado por el Real Madrid como su próximo entrenador para los siguientes 3 años. Su sucesor, Fernando Hierro, evidentemente también ha comparecido esta tarde para decir que su primer trabajo ahora será tratar de elevar la moral del grupo, la moral de los jugadores de la selección española de fútbol. El objetivo que se ha venido es pelear por un mundial, hacer algo importante, estamos ilusionados, el equipo está ilusionado, todo el mundo sabemos que tenemos una gran oportunidad y que ese debe ser el foco. Mañana por la tarde entrenamos en el estadio, en Sochi, y ahí cambiar el chip, ¿no? Ahí es donde tenemos que cambiar el chip, sabes ya que tenemos el primer partido oficial de un mundial. Me preguntabas, Antonio, al principio del programa, ¿por qué? ¿Por qué Rubiales, el presidente de la Federación, toma esa decisión tan drástica de destituir al seleccionador Julen Lopetegui? Pues él lo deja muy claro, no se quita, tiene entre ceja y ceja que se enteró apenas 5 minutos antes de que se hiciera oficial su fichaje por el Real Madrid. Hoy, en esa comparecencia esta mañana, lo de me enteré 5 minutos antes lo ha repetido en infinidad de ocasiones. Vean. Apenas 5 minutos antes de una nota de prensa, con 1 o 2 llamadas 5 minutos antes de, ¿no? Hasta 5 minutos antes. Me enteré 5 minutos antes y enterarse 5 minutos antes de un comunicado público. Enterarse de algo 5 minutos antes de que se haga público. Hasta 5 minutos antes de tomar la decisión. Queda claro, ese es el motivo principal por el que Rubiales ha decidido destituir a Julen Lopetegui como entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. En todo caso, esto contrasta con lo que ambos decían hace apenas unos días, como quien dice antes de ayer, porque el 18 de mayo era renovado y en ese momento Rubiales, el presidente de la Federación, se deshacía en elogios hacia Julen Lopetegui. ¿Seleccionador Julen Lopetegui le quiere renovar antes o después del Mundial? Con Julen me voy a sentar enseguida. Yo es que creo firmemente en que Julen es el mejor. Entonces me parecería que con 3 o 4 meses que le quedan de contrato, lo que le quede sería una necedad dejarlo marchar. Y solo 5 días después, Julen Lopetegui respondía a esos halagos del presidente de la Federación, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, también devolviendo los elogios.
hemos renovado afortunadamente y estamos contentos y felices y agradecidos a la Federación. ¿Cuántos años quedan de Lopetegui como seleccionador? ¿Te has marcado un límite? No lo sé, sinceramente, no marco límites ni marco grandes plazos. Los entrenadores aprendemos a vivir en el corto plazo. Es cierto que los contratos marcan a veces fechas, pero yo creo que lo más importante es el corto plazo y lo que tienes delante. En este caso tenemos ahora mismo un mundial y sinceramente estamos muy agradecidos en la renovación, pero no es algo que nos quitara el sueño y nos preocupará mucho. Entonces, ¿cuándo se rompió el amor profesional entre esta pareja? Pues exactamente en este momento. Ayer, en torno a las 5 de la tarde, aproximadamente a las 5 menos 10 de la tarde, es decir, a las 5 menos cuarto, se enteró Rubiales de que iba a ocurrir esto, que el Real Madrid comunicaba oficialmente que Julen Lopetegui será su entrenador tras la celebración del Mundial de Rusia 2018. El Real Madrid comunica que Lopetegui será el entrenador del primer equipo durante las próximas 3 temporadas. Julen Lopetegui, continuaba ese comunicado oficial del Real Madrid, se incorporará al club tras la participación de la selección española en el Mundial, después de 2 años al frente del equipo nacional. Eso, insisto, fue el momento en el que todos conocíamos la noticia. Reacción también de los últimos minutos, de las últimas horas, de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. Una de las personas que, dicen quienes lo saben, quienes le conocen, susurraba a los oídos de Florentino Pérez: Lopetegui sería un magnífico entrenador, Lopetegui sería un magnífico entrenador. Dice ahora, después de su destitución: somos la selección, representamos un escudo, unos colores, una afición, un país. La responsabilidad y el compromiso son con vosotros y por vosotros. Ayer, hoy y mañana, juntos vamos España. Lo cierto es que la destitución de Lopetegui no solo ha sido una noticia, un shock nacional, ha tenido repercusión en todos los medios del mundo. Por ejemplo, la BBC: España despide al manager Julen Lopetegui 2 días antes de su primer partido. Eso en la BBC. En la CNN yo escuchaba al presentador decir que se sentía realmente enfadado con España por destituir a Lopetegui. En el Washington Post: España despide a su entrenador 2 días antes del inicio de la Copa del Mundo. Y la fotografía muy elocuente de Lopetegui. Le Monde en Francia: Julen Lopetegui, el entrenador español, despedido a solo 2 días del primer partido en la Copa del Mundo. También con una imagen de Julen Lopetegui en su portada. El New York Times: el soccer, que dicen ellos, que tampoco es que sea el principal deporte en aquel país, pero aún así también lo lleva en su portada. España despide al entrenador Julen Lopetegui en la víspera de la Copa del Mundo. Eso en la prensa generalista de todo el mundo. Pero es que si nos fijamos también, por ejemplo, en Alemania, Hierro se hace cargo, ellos ya miran más hacia el futuro. Alemania, que es otra de las grandes favoritas, como siempre, por otra parte, para ganar el Mundial, dice: Hierro se hace cargo después de la suspensión de Lopetegui. Y si esto dice, ya digo, la prensa generalista, ¿cuáles serán los titulares en la prensa deportiva? Pues aquí tienen el a bola: Lopetegui despedido a 2 días de jugar con Portugal. Podemos escuchar también otro titular de la Gazzetta dello Sport en Italia: Lopetegui fuera, exonerado por el caso Real. Italia, la verdad, que tiene problemas incluso peores, porque como saben, ellos no se clasificaron para el Mundial. L'Equipe en Francia: España echa a su seleccionador. Y fíjense la fotografía con la que ilustran esa portada de un Lopetegui completamente deshecho. Y el Bild: España dispara al entrenador Lopetegui. Como decía, una noticia de enorme repercusión, no solo en nuestro país, donde ha causado un shock nacional, sino, como han visto, en medio mundo. Entre otras cosas, porque la selección española pues está entre las favoritas, con posibilidades de ganar este Mundial. Veamos qué nos cuenta, qué opina Paco González, que es el director de Tiempo de Juego en COPE. Buenas noches, Paco. Hola, Antonio, muy buenas a todos. Bueno, vamos a ver, Paco, desde nuestro escaso conocimiento futbolístico, pero sí de aficionados, sorprendentemente ha sido destituido un entrenador 2 días antes de comenzar un Mundial que puede haber estado perfectamente hasta llevarnos a la final. ¿Por qué se ha producido esto? ¿Era lo lógico que se hiciera esto? No, esto no ha pasado nunca. O sea, durante muchas fases finales de Mundiales y de Eurocopas, otros seleccionadores han tenido la oportunidad de anunciar su futuro justo antes de empezar un Mundial o una Eurocopa, en mitad de ella. Luis Aragonés, por ejemplo, unos días antes de ganar la final de la Eurocopa del 2008, y nunca se había echado a ningún seleccionador por eso. Yo creo que aquí ha habido 3 errores de cálculo. Un error de cálculo del Real Madrid, que ha medido mal probablemente la repercusión que podría tener que se dirigiera al seleccionador nacional. Un error de cálculo mayor todavía de Lopetegui, que ha medido muy mal la reacción que iba a tener parte de los medios de comunicación y desde luego el nuevo presidente de la Federación, si él aceptaba irse con el Real Madrid después del Mundial tras haber firmado una renovación.
Y el último error de cálculo ha sido de Rubiales, que ha sido para mí una barbaridad, que es no calcular bien su cabreo, no medirlo, anteponer su enfado por la deslealtad, como bien ha explicado José Luis. Parece que toda la motivación es que a él se lo dijeron 5 minutos antes, al bien de la selección. Quiero decir que si se lo hubieran dicho 24 horas antes o 3 días antes, ya no lo habría echado. A mí me parece que ha habido un error de cálculo que ha ido creciendo. Cada vez el que tendría que tomar la siguiente decisión lo hacía todavía peor. Y así estamos, en vísperas de un mundial y con un entrenador que no sabrá ni quién es el lateral izquierdo de nuestros primeros rivales, que no sabrá ni las jugadas que tenemos ensayadas a balón parado, que se ha quedado sin preparador físico, que puede salir mal. Claro, porque Hierro hereda una situación que evidentemente adolece de un conocimiento previo que ya tenía Lopetegui, que sabía quiénes eran los rivales de España, Portugal, Túnez, Irán y Marruecos, con lo cual dice, hombre, ya tenía analizados a esos equipos. Y ahora esa información, no sé si está al alcance de Hierro, probablemente se la puedan pasar, ¿no? Pero no sé con qué eficacia. Sí. Los informes de los rivales se los pasan y el estado físico, como dejan, eso el cuerpo técnico que se ha marchado con Lopetegui, vamos, que han echado al echar a Lopetegui, se lo van a dejar, pero que es muy llamativo, es una lista de 23 que elaboró Lopetegui, un 11 que va a ser el que venía jugando con Lopetegui, porque él no va, lo ha dicho hoy Fernando Hierro, no voy a cambiar en 2 días lo que se ha trabajado durante 2 años, o sea, es todo bastante surrealista, la verdad. Hay quien le aplaude mucho a Rubiales la decisión de decir, eso es demostrar que nadie puede pisotear a la selección española. Yo creo que es una barbaridad cambiar de entrenador justo cuando va a empezar un mundial. Y también tengo para mí que la teoría de todo esto es que el que se ha dirigido a Lopetegui es el Real Madrid. Aquí si se hubiera ido al Betis, al Valencia, al Atlético de Madrid, al Manchester United, al Paris Saint-Germain o al Estrasburgo, no hubiera pasado nada. Pero hay 2 clubes que todo se magnifica en torno a ellos. Son el Madrid y el Barça. Si el Madrid o el Barça tocan al seleccionador español, se monta la que se ha montado. Estamos de acuerdo, Paco, lo estábamos comentando antes, dentro de nuestras pequeñas charlas de café en relación con el asunto que ha sido probablemente el más recurrente del día. Pero en ese sentido te pregunto, claro, yo he escuchado a gente decir que es que el Real Madrid ha saboteado a la selección española como si lo hubiera hecho adrede, a propósito, para fastidiar el futuro de este equipo español en una Copa del Mundo. A mí, de verdad, me parece que es insultante, pero hay gente que compra ese material defectuoso, esa burra con mataduras, desgraciadamente, y luego se vuelve contra el club, ¿no? Digamos que el que es enemigo de Florentino o el que es antimadridista, pues ve aquí una operación maléfica, malvada, antiselección nacional. Yo lo que creo en los planes del Real Madrid, que también puede ser un error de cálculo, como he dicho al principio, era... pues nos hacemos con un seleccionador que muy probablemente va a llegar lejos en el Mundial, que es querido por todos, que es respetado por ya 5 o 6 madridistas que están en la selección y por lo tanto ya entra con buen pie en nuestro vestuario. Seguramente le va a ir bien en el Mundial porque España va a estar cuarto finalista, semifinalista y vete tú a saber si no nos sale el segundo mejor Mundial de nuestra historia. Y encima es español, conoce nuestra liga, ha jugado en el Real Madrid, ha mamado lo que es la casa. Yo creo que estaban pensando en eso, no en voy a destrozarle la selección a este hombre. Claro. Bueno, pues nada, ahora hay que mirar al futuro. Y el futuro es pasado mañana. ¿Tú ves a Fernando Hierro con capacidad para hacerse cargo de la selección y en fin, y motivar a los jugadores? Porque, claro, decíamos también antes, son los mismos jugadores que iban a jugar con Lopetegui. Le van a echar las mismas ganas, van a meter la pierna cuando tengan que meterla y probablemente jugarán con la misma ilusión, más allá de que la polémica esté en la calle, ¿no? Sí, bueno... dentro de la anormalidad que ha sido todo, lo único normal que ha pasado hoy es que se nombrara finalmente sustituto a Fernando Hierro. Había 2 posibilidades, o Fernando Hierro o Celades, entrenador de categorías inferiores que está también en Krasnodar, allí en la concentración de España, y luego ya cosas estrambóticas como intentar buscar a un entrenador con contrato en vigor y que se ha hablado hoy incluso de que se iba a llamar a Setién o a Rafa Benítez. Bueno, Hierro tiene una autoridad moral sobre los jugadores porque con algunos de ellos ha coincidido, era director deportivo ya cuando la selección fue campeona del mundo en el 2010. Como currículum de banquillo no es ilusionante, ha estado un año en el Oviedo y no consiguió meterlo en el playoff de ascenso, pero sí tiene 100.000 internacionalidades y sabe de qué va esto. Ahora, va a estudiar con los libros de Lopetegui, o sea, es que yo a Hierro no le exigiría nada más que la capacidad de unión que pueda tener en torno a un vestuario que yo sí sé que se va a entregar, claro, no van a jugar el Mundial de Rusia 2018 en ninguna otra vida, así que van a darlo todo por intentar ganarlo, pero cuando las cosas empiezan mal, si acaban bien, pues será de milagro.
ese es el problema. Bueno, gracias, Paco González. Vamos a desearle lo mejor al equipo nacional y que llegue muy lejos en este Mundial. Incluso que nos dé una sorpresa, sería fantástico. Un abrazo, Antonio. Por viento venga. Se va Lopetegui, llega Hierro y nos hace campeones como Zidane, imagínate. Se tiene que hacer un Zidane, Fernando Hierro. Tú has visto muchas películas. Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, gracias, Paco. Un abrazo fuerte. Tengo que afeitar primero la cabeza. Adiós, Paco González. Un abrazo, Antonio. Adiós, gracias. Es tremendo esto, Decías tú, dice, hombre, a veces los equipos tocados por la polémica y se autogestionan y son los que más lejos llegan. La autogestión en campeonatos cortos a veces ha funcionado, en campeonatos cortos, en partidos concretos, y yo creo que esto conduce, como decía Paco, a una especie de autogestión y conjura de los jugadores, a ver hasta dónde pueden llegar. Fíjate, yo creo que Florentino Pérez evidentemente no ha saboteado la selección, ni esa ha sido su intención, pero sí creo que la ha menospreciado y le ha faltado un poco el respeto. Creo que no ha valorado que el carácter simbólico que tiene la selección para el conjunto de los españoles, sobre todo desde que es un equipo ganador, porque es verdad que antes, cuando hasta el 2008, pues la selección parecía casi un estorbo en medio de las competiciones de clubes, pero a partir del ciclo ganador se ha producido una identificación simbólica muy importante que tiene que ver incluso con los intangibles nacionales, políticos, sociales de España. Eso yo creo que el Madrid lo ha minusvalorado. Yo creo que no. ¿Pero por qué creo que le va a pasar factura. No, pero el Madrid estaba en la necesidad de buscar un entrenador. Porque ha antepuesto su necesidad concreta, que está muy bien, es muy respetable, entrando como elefante en cacharrería. Y creo, y tú sabes que yo soy tan madridista como tú, creo que esto genera una cierta antipatía gratuita hacia el Madrid. Esto aparte de que lo que ha hecho el presidente de la Federación, a mi juicio, es un fruto de un ataque de cuernos y de un rasgo de una irresponsabilidad. De testiculina, por decirlo de alguna forma, de nadie más allá tiene más grandes que yo. De que formalmente no se hayan hecho muy bien las cosas, hombre, la última palabra la tiene quien hoy ha decidido destituir de esa manera fulminante al seleccionador, que podía haber dicho perfectamente: oiga, usted sigue aquí hasta el final porque es su equipo y confiamos muy en bien. usted. Son tres errores consecutivos que cada cual va elevando más, efectivamente. Oye, perdóname, antes que voy a pedirle su opinión también a alguien que fue seleccionador nacional y gran entrenador como Javier Clemente, que además tengo entendido que es amigo de Julen Lopetegui. Javier, buenas noches. Si se pudiera... ¿Me escucha, Javier? Sí, perfectamente, sí. Pues Javier, dígame, vamos a ver, ¿qué opina usted de lo que ha pasado realmente? ¿Cómo se ha saldado, sustanciado este episodio? Bueno, yo en estos momentos tengo una opinión por partes, porque sin haber escuchado a Julen Lopetegui, porque ha pospuesto hasta mañana su rueda de prensa y su comunicado de cómo han sido los hechos, pues tenemos una parte coja, ¿no? Solo conocemos la parte de la federación, pero claro, por otro lado, la parte de la federación también es un poco dudosa, porque primero sale un comunicado de la propia federación diciendo de que están en contacto con el Real Madrid y que están siguiendo el interés del Madrid por Julen Lopetegui, y que están hablando y que están al tanto de todo lo que está pasando. Y posteriormente sale el presidente diciendo que se lo han dicho en 5 minutos y que no ha tenido tiempo ni siquiera para reaccionar. O sea, hay una doble opinión, que son las dos contradictorias, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que la situación ha sido un poco premeditada. Yo creo, premeditada, no, excesivamente rápida, ¿no? Yo creo que no ha tenido tiempo porque es novato en el puesto, y yo creo que haya pecado un poco de paleto. Es decir, es una circunstancia que no se la esperaba y que tampoco tiene experiencia como para haber sosegado un poco el tema, dejar que las aguas se calmen un poco y luego tomar una decisión. Y la decisión bien podía haber sido pues estar tranquilo, que nadie sepa nada, pero bueno, todo ha sido un revuelo y al final lo ha cesado. Pero bueno, pues yo sinceramente lo que espero es la opinión de Julen, que es un tío fantástico, pero le sustituye verdaderamente otro tío fantástico con conocimientos, y que yo también creo que los jugadores no les va a afectar esta circunstancia. Sí, un poco en el aspecto sentimental, pero no en el aspecto profesional. En el aspecto profesional los jugadores van a tener un seguimiento del partido y saben lo suficiente de Portugal,
y todos los que jueguen van a jugar con una intensidad altísima. Por tanto, no creo yo que haya un jugador que diga, oiga, mister, no me encuentro capacitado para jugar hoy o estoy anímicamente, no estoy en condiciones. Por tanto, yo creo que el rendimiento de la selección va a ser el mismo que si estuviera Lopetegui. Pero vamos, lo razonable, Javier, es que el señor Rubiales hubiera dejado, por más allá que se haya sentido traicionado o no, etcétera, etcétera, y dolido por la marcha del seleccionador, de cómo se ha producido todo esto, lo razonable es que le hubiera dejado hasta el final, hasta que España hubiera caído a la eliminada, entonces ya que hubiera pedido cuentas, pero y dentro de todo el ambiente de normalidad que una situación como esta requiere, porque usted ha vivido concentraciones y sabe que en fin, todo se magnifica dentro y fuera no le quiero contar nada y cualquier noticia, en fin, puede ser un aldabonazo en la conciencia de jugadores que les puede evidentemente influir, ¿no?, en su rendimiento. Yo fundamentalmente lo que creo es que esta decisión tan fuerte, a nivel futbolístico me refiero, es fuerte que le cesen a un seleccionador 2 días antes de jugar el primer partido del Mundial, ¿no? Eso es muy fuerte. Es una cosa que es muy difícil de entender y comprender. Tiene que ser una causa súper grave, ¿no? Pero bueno, lo que creo es que no lo ha pensado bien o no le ha dado tiempo para tomar una decisión un poco más sosegada, aunque al final hubiera tomado la misma decisión. Pero no es la primera vez que ocurre esto, porque, mira, además contra nuestros rivales, a Portugal, cuando estaba Scolari, también le ocurrió, pero bueno, fue un poco diferente. Fue diferente en el sentido que no fue el Real Madrid. A Scolari, durante el Mundial, le tocó un equipo inglés. Le tocó un equipo inglés y él dijo, pues efectivamente, llegó a un acuerdo. Señores, cuando acabe con Portugal, al terminar el Mundial o el Europeo, no recuerdo bien cuál era, me marcho a tal equipo y dejo la selección. Podría haber sido esto también perfectamente bien. Lo que pasa que yo creo que no se han hilado bien los pasos a seguir, ¿no? Por un lado, que el Madrid no hubiera dicho nada y que Julen hubiera podido llegar a un acuerdo, porque en el mundo del fútbol, si hay algo que estamos viendo continuamente, es que los jugadores firman hoy por 5 años y dentro de un mes han marchado. Claro. Y dices, bueno, pues pagan las cláusulas y se van, ¿no? O sea que todo esto, no sé, es excesivamente precipitado, excesivamente ruidoso, y yo sinceramente tengo mucho interés, muchísimo interés, aun pensando que con Fernando Hierro el equipo nacional va a tener el mismo tono. Estoy deseando escuchar mañana a Julen Lopetegui para ver en su punto de vista cómo ha sido verdaderamente todo el afer Real Madrid Federación con respecto a él, ¿no? No, decía también, por último, Javier Clemente, decía Paco Gonzalo, hombre, probablemente si en lugar del Madrid hubiera llamado a la puerta de Lopetegui, no sé, el Celta, el Atlético, el Atlético de Bilbao, no sé, cualquier otro equipo, probablemente esto no se hubiera magnificado y hoy seguiría siendo entrenador hasta el último momento en que España saliera de Rusia, ¿no? Bueno, no te he oído muy bien toda la pregunta. Sí, no, comentábamos que en lugar del Madrid, si hubiera sido otro equipo el que ficha a Lopetegui justo en los previos del Mundial, probablemente este ruido no se hubiera organizado y él seguiría siendo ahora entrenador. No lo hubieran destituido. No, sin lugar a dudas el ruido hubiera sido mucho menor, pero el Real Madrid, pues bueno, es un equipo muy fuerte de la Liga Española y indudablemente pues esto tiene mucho más revuelo, porque cuanto más fuerte es un equipo, pues también más enemigos tiene, ¿no? Sí. Se juntan un poco las dos cosas. Javier Clemente, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vamos a ver, que tenemos que ir a publicidad. A ver, Edurne, quiero también conocer tu opinión, que tú eres futbolera también. Yo mucho y madridista. Como acaba de decir Javier Clemente, para destituir a 2 días del Mundial a un seleccionador tiene que haberse producido algo gravísimo. ¿Esto era gravísimo? No, sencillamente no. ¿Alguien duda de que Lopetegui tenía un compromiso total con la selección hasta llegar al Madrid? Nadie. Bueno, ni Lopetegui ni ningún entrenador español que se hubiera ido luego a cualquier equipo. Sí. Es que la selección, entre otras cosas, se vive pues como una cuestión de nacional, como español mundial, que eres, favor, sencillamente. A partir de estas dos cuestiones, mis reflexiones sobre la que tú estabas destacando, Antonio. ¿Esto habría ocurrido si llega a irse a otro equipo que no fuera el Real Madrid? No. Se habría molestado, es verdad, Rubiales en las mismas circunstancias, pero no lo habría destituido. Sí. Es más, yo voy más lejos.
si llega a ser incluso el Barça, no lo habría destituido. Por eso yo, Ignacio, más que pensar que esto genera antimadridismo, mi interpretación es que es producto del antimadridismo. También, pero a mí en ese sentido me ha causado mucha satisfacción ver cómo mucha gente que no ha tenido puesta la camiseta de la selección por razones identitarias, político-identitarias, de repente se han convertido en los grandes defensores de la selección. Gente que decía que quería que el Mundial lo gane Messi. Sí, y criticando al Madrid, han aprovechado ya para decir, en fin, por eso ahí se ve ese antimadridismo del que antes Edurne decía, que ha aflorado de una forma extraordinaria. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos, no sin antes recomendarles que no salgan a la carretera sin su avisador de radares correspondiente, porque les van a freír a multas. Susana Ollero, cuéntanos. Antes de la selección, de las cuitas de la selección de fútbol, la selección española en Rusia, en ese Mundial, y nos encontramos que la alcaldesa de Barcelona, que tiene unos tics antidemocráticos bastante evidentes y notables, se ha dedicado estos últimos días a poner trabas para que la selección, los partidos de la selección, puedan verse en pantalla grande y a cielo abierto en Barcelona. El ayuntamiento trató incluso de evitar la instalación de una pantalla gigante para ver el juego de España. Hay una asociación que es Barcelona con la selección, que promueve precisamente la posibilidad de que la gente que vive en Barcelona y quiera ver los partidos de la selección en pantalla grande y en algunos puntos emblemáticos de la ciudad condal pueda verlo, ¿no? Sin que le pongan trabas a su ayuntamiento como hasta ahora. Y Alberto Giral es el vicepresidente de esta asociación Barcelona con la selección. Creo que han conseguido que esa pantalla se pueda instalar y se pueda ver el partido España-Portugal del próximo viernes, muy a pesar de la alcaldesa Ada Colau. Señor Giral, buenas noches. Alberto. Buenas noches. Bueno, digo bien, ¿no? Van a poner esa pantalla y se va a poder ver el partido a cielo abierto en Barcelona. Dices casi bien. Van a poner, no, vamos a poner nosotros porque los costes los sufragamos nosotros, así que no van a poner pantallas. Vamos a poner pantallas. ¿Y dónde vais a poner las pantallas, Alberto? Pues en un campo de fútbol que se llama el Camp de la Liga, en castellano el Campo del Águila. Y pues hemos encontrado este espacio que, como bien decías, pues es de los pocos que es al aire libre, pero está acotado, que es lo que más le chirriaba al ayuntamiento, que todo el mundo pudiera acceder con facilidad y que todo el mundo se pudiera sumar a esta gran fiesta. Porque vosotros, ¿dónde queréis poner las pantallas? ¿En la Plaza de España, por ejemplo? ¿En Plaza Cataluña? No sé si se podía poner en Plaza Cataluña. En la Plaza de Cataluña. Sí. Y ahí claro, es imposible. En cualquier sitio con facilidad para acceso. Imposible. O sea, para cada partido... Perdona. Para cada partido hicimos solicitudes de ocupación de vía pública y para cada partido dimos más de una opción por si se nos escapaba pues algún detalle técnico por el cual no podría ser viable nuestro acto. Sin embargo, todos los sitios que pedimos en las solicitudes habían tenido con anterioridad actos de características similares. Entonces, pues fueron los escogidos porque eran los más fáciles y los que tenían experiencia en este tipo de eventos. Y aún así no hemos recibido ninguna aprobación. ¿Qué argumentos os ha dado el ayuntamiento para impedir que esas pantallas se instalaran en sitios donde se han celebrado actos parecidos a este, al aire libre, con la afluencia de público libremente también? ¿Qué argumentos? Han cambiado un poco los argumentos desde hace 2 años y mira que los que mandan son los mismos. Hace 2 años los argumentos eran por motivos de seguridad. Ahora este año es una nueva, lo digo norma, pero seguro que no está bien dicho como norma porque no está registrada como ordenanza ni como una norma jurídica real. Ellos nos explicaron que había una norma que dictaminaba una mesa técnica del ayuntamiento, que se decidió en esa mesa técnica que ningún ningún evento podía ser retransmitido en directo si no se estaba presenciando en ese mismo lugar. Es decir, eso sirvió para justificar cuando yo cuestioné que cómo podía ser que la señora Colau pudiéramos ver su investidura en la calle y no un partido de la selección, y la justificación fue pues que el partido estaba siendo va a ser en Rusia y su investidura en la misma plaza Sant Jaume.
Bueno, en cualquier caso, Alberto, vamos a desear que la gente pueda acceder a ese campo del Águila, donde vais a instalar la pantalla. ¿Cuánta gente cabe, por cierto? Pues unas 1.500 más o menos. Seguro que llenáis. Pues nada, que lo disfrutéis y que gane España. Que sí. Y que gane España. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Buenas noches. Barcelona con la selección. A ver, ¿qué decías, Vicente? Vicente? Tonterías, pero Sí. esto de que no puede estar una pantalla, pero qué falta de Pero ya ocurrió de esto vergüenza, hace 2 de verdad. años, O sea, qué falta de vergüenza. efectivamente. En Madrid es en Callao, por cierto. Yo lo aviso que en Madrid van a poner unas pantallas gigantescas en Callao y no hay ningún problema. Y déjame que te diga una cosa de la selección. A ver. Vamos a ver. Que estaba pendiente. A mí me parece una barbaridad echar a Lopetegui, pero estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Estoy de acuerdo porque el fútbol tiene un componente muy importante que es emocional. No es lo mismo que te marquen un gol en el 45 que te lo marquen en el minuto 2. Si un entrenador de Madrid dirige la selección nacional, va a haber muchas suspicacias. Que si sacas a este porque es de Madrid, que si a este lo guardas porque eso rompe la cohesión, del grupo. Es verdad lo que ha dicho Clemente, o lo que has dicho tú, si hubiera sido con todo mi respeto, del Betis o de cualquier otro equipo, digamos, con menor nivel, no hubiera pasado nada. Pero poner al entrenador del Madrid o al entrenador del Barça, pues de verdad que rompería la unidad de todos los jugadores y empezarían las suspicacias y empezarían los malos rollos. No sé si Hierro está preparado, porque digamos que el currículum vitae de Hierro como entrenador pues se limita simplemente, creo que es que al Oviedo. Sí. Pero también estuvo con Ancelotti, estuvo de segundo con Ancelotti. Pero sí que es verdad que va a ponerle muchas ganas. Y es un hombre que ha sido, creo que 150 veces en la selección española. Ha jugado miles de partidos. Los conoce a todos. Ha estado siempre con Lopetegui. Y yo creo de verdad que lo va a hacer bastante bien. Bueno, pues vamos a desearle suerte, de verdad, a Hierro y al equipo. Memes del día, que enseguida hablamos de lo de Maxim el breve. Maxim Huerta, que ha dimitido como ministro de Cultura. Hay algunos titulares magníficos, porque los dos temas que ocupan las portadas de mañana que ya me están llegando son esto de la selección que estamos hablando nosotros, Selección Española de Fútbol y todo lo que ha pasado, y la salida del ministro de Cultura, fulminante salida también de Maxim Huerta, apenas 7 días después de haber sido nombrado. Muchos memes, Antonio. Hoy es una de las noticias del día, la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional tan solo a unas horas del comienzo del Mundial. Nos ha cogido a todos por sorpresa y, como siempre, cuando una noticia nos pilla por sorpresa, los memes en redes sociales no se hacen esperar. Originales como siempre todos, pero fijaos, porque los usuarios no se olvidan de Mariano Rajoy. Ahí lo tienen. Mariano Rajoy enfundado en el chándal de la selección. Salvé a España una vez y lo volveré a hacer, dice el ya expresidente en este meme. O este otro que simula una conversación entre el ya exseleccionador y Luis Rubiales antes de toda esta polémica. Le pregunta a Lopetegui: Presi, ¿dónde vas a ver el partido contra Portugal, que es el partido de este viernes, que es el debut de la selección? Y este le contesta: yo en el palco y tú en tu casa. Otra de las noticias del día también ha sido la dimisión inesperada de Maxim Huerta, exministro de Cultura y Deportes, que después, como has dicho, vamos a hablar de ella, pero los memes han sido casi inmediatos también en las redes sociales. La primera, una comparativa entre Luis I, el breve, que reinó durante 7 meses en España, y Maxim Huerta, que recibe el honor de llamarse el brevísimo, recordando que no ha estado ni 7 días en el cargo. Y este otro usuario alude a la picaresca española y dice: no es ministro de Cultura. No, me parece que este no es el que estamos viendo. Este otro usuario dice: Maxim, ¿alguna declaración? Y responde el protagonista: menos las del 2006, 2007 y 2008, las que quieras. Pero la velocidad de las noticias de este último mes, nosotros las sabemos, ha sido trepidante, y este otro usuario que vamos a ver a continuación lo avisa: verás que nos liamos, y acaba Lopetegui en la cárcel, Urdangarín de ministro y Maxim Huerta de seleccionador. No estamos preparados para tanto movimiento, dice este otro usuario. O este otro que dice: mi ahijado nació hace 15 días y ya ha conocido 2 presidentes del gobierno, 2 entrenadores del Real Madrid, 2 seleccionadores nacionales y 3 ministros de Cultura.
Y con todo esto que está pasando últimamente, menos mal que existe el sentido del humor, Antonio. Este último es fantástico, Ignacio, ¿eh? El del ahijado es magnífico, es verdad. Fíjate lo que le ha dado de sí 15 días en España. Bueno, pues vamos con Maxim Huerta. Maxim Huerta ha dimitido, como saben ustedes, después de haberse conocido su fraude fiscal y condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de defraudar a Hacienda los años 2006, 2007, 2008. Todo esto se ha conocido hoy y, evidentemente, pues ha tenido un recorrido muy intenso desde el punto de vista informativo, pero también político, porque se pedía la dimisión suya por parte del Partido Popular, por parte de Podemos. En un principio se dijo que el presidente le apoyaba, Sánchez, le dije, lo dejamos, me ha dado las explicaciones, pero parece que eso no ha sido así. Cuando se ha enterado Sánchez, se ha sentido de alguna forma defraudado porque al parecer le habría pedido que le dijera, antes de nombrarle, si tenía pasado, si tenía alguna condena, por ejemplo, de cualquier tipo, alguna mancha, alguna tacha. Y Maxim Huerta le dijo, no, yo estoy libre de polvo y paja, aquí mis escritos y punto. Pues no, pues había ahí una condena por fraude fiscal nada más y nada menos. José Luis Pérez, venga, vamos con... Bueno, lo primero seguramente debe ser recordar cuál ha sido la sucesión de los hechos. A primera hora de la mañana los compañeros del Confidencial publicaban esa información según la cual había hasta 2 sentencias que le condenaban a Maxim Huerta por fraude fiscal, más de 300.000 euros. Eso era, insisto, a primera hora de la mañana. En torno a las 10 de la mañana el propio Maxim Huerta decía, yo pagué esa multa, no voy a dimitir, no hay más que hablar, caso cerrado. En torno a mediodía, incluso la Moncloa decía, ya se han dado las explicaciones pertinentes, el caso está cerrado, él ha pagado la multa que efectivamente se le impuso, primero por parte de Hacienda y luego ratificada por un tribunal. Eso en torno a mediodía, pero poco después se comunicaba que el ya exministro iba a comparecer ante los medios de comunicación. Primero decían a las 6 de la tarde y ahí ya todo el mundo se barruntaba que iba a haber una dimisión del ya exministro. Finalmente esa convocatoria ha sido minutos antes de las 7 de la tarde, una convocatoria en la que Maxim Huerta, la verdad es que se ha revestido a sí mismo de cierta autoridad moral. Ha dicho que se va porque adora, porque quiere mucho la cultura, no ha reconocido ningún error. Él no ha hablado de dimisión, ha hablado de renuncia. Y se ha puesto también como ejemplo de transparencia, a pesar de que hay muchas preguntas que todavía se le podrían haber hecho, no ha aceptado, y respuestas que faltan por escuchar. Por ejemplo, porque además de tributar como una sociedad en lugar de como una persona física, ¿por qué trató de colarle a Hacienda gastos que no tenían nada que ver, como los de su casa en la playa, en una localidad alicantina? Él, insisto, dice que se marcha también como ejemplo de transparencia en esa comparecencia. Vean. Me voy con la misma humildad, os lo aseguro, con la que llegué aquí hace 7 días. Y me voy porque, como el presidente, bueno, estoy muy convencido de que necesitamos transparencia. Y ese es mi objetivo ahora, aquí, en este momento, con vosotros, desde las 9 de esta mañana. Transparencia hasta cuando no hay nada turbio. Esa es la diferencia con los demás. He pagado esta multa 2 veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez, aquí, ahora, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí, pero que en realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Bueno, ¿y cómo han recibido esa dimisión tanto los grupos, los partidos de la oposición, como el propio presidente del gobierno? Vamos a verlo. Por ejemplo, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando, vaticina que esta no va a ser la única dimisión a la que tenga que enfrentarse el gobierno bonito, como les gusta denominarlo a los socialistas, el gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el vaticinio de Rafael Hernando. Y Albert Rivera, el presidente del Partido Popular, sostiene que esto ocurre cuando alguien como Pedro Sánchez, en este caso, tiene que hacer un gobierno a toda prisa. Lo que le quiero decir al señor Sánchez es que este puede ser el primer ministro que se ha caído de la parrilla, pero puede ser que no sea el último. Y esto es consecuencia también de su demagogia. Y esto es consecuencia de cómo él ha llegado a la Moncloa.
Bueno, ahí tenían a Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, obviamente. ¿Y qué ha dicho Pablo Iglesias? El gobierno y el presidente defendían esta mañana la continuidad de Maxim Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas, así que terminaba ese mensaje en una red social. Felicito al gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo felicidades a la gente. Y les decía, ¿qué habrá dicho el presidente del gobierno de Maxim Huerta? Pues el sonido de los grillos. De momento absolutamente nada, porque en su único mensaje no hay ni una sola mención a su ya ex ministro de Cultura y Deporte. Simplemente ha querido agradecer a su sucesor que haya dado, como dice el propio Pedro Sánchez, ese paso al frente. Un apreciado y reconocido gestor cultural, un hombre solvente y creativo al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Tenemos mucho trabajo por delante. Hacemos un paréntesis, por cierto, para reconocer quién es José Guirao, para explicar quién es el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Y luego seguimos con lo de Maxim Huerta, es exdirector del Centro de Arte Reina Sofía. Él es, por tanto, ya formalmente tomará posesión mañana de su cargo el nuevo ministro de Cultura y también de Deporte. Pero vamos a volver al caso Maxim Huerta para explicar por qué se ha visto obligado a dimitir, de qué se le ha acusado y por qué llegó a ser condenado hasta en 2 ocasiones en 2 sentencias. Es verdad que no se le achaca en ninguna de esas 2 sentencias el delito fiscal, por el único motivo de que no llega a la cantidad defraudada para que se considere un delito. ¿De qué estamos hablando? De una deducción de forma indebida de importantes cantidades en 3 ejercicios fiscales, 2006, 2007 y 2008, más de 200.000 euros. ¿Cómo lo hizo? Creando una sociedad unipersonal para facturar sus servicios profesionales como periodista. Es una sociedad, decía, unipersonal, él es el único socio, él es el único empleado, su vivienda personal era la sede social de esa sociedad limitada. Cargó gastos que eran ficticios, por ejemplo, el del apartamento en la playa. Hacía hasta 300.000 euros en intento de colarle a Hacienda gastos que no tenían nada que ver con su actividad profesional. 300.000 euros en los 3 ejercicios que se le investigaron. Y claro, evidentemente, la enorme diferencia entre la tributación por la que él optó de manera, digamos que ilegal, la tributación como sociedad del 25% frente a la tasa impositiva a la que tendría que haber hecho frente con esos ingresos, que hubiera sido del 48%. De ahí, por tanto, esa diferencia, los 200.000 euros. Él tiene que pagar más y vamos a ver por qué. Lo que se le reclama, lo que defraudó, fueron 218.322, pero eso hay que sumarle, siempre hay las mismas cuentas con Hacienda, los intereses de demora, casi 39.000 euros, más las multas. Él dice, yo he pagado la multa. Bueno, la multa en concreto es de 109.000 euros. Lo que él defrauda son 218.000, la multa son 109.000 euros. Ese es, en resumidas cuentas, las acusaciones y las condenas a las que se ha tenido que someter Maxim Huerta. Dice la sentencia, la primera de ellas, que son además muy elocuentes. La primera dice, aunque es legítimo la interposición de sociedades profesionales, hasta aquí, por tanto, le daría la razón al exministro. Él dice, era legal crear asociaciones o sociedades profesionales. En cambio, no lo es, dice el primer tribunal, la creación de esas sociedades con solo la finalidad de eludir parte de la carga fiscal sin aportar nada a la actividad que realiza el único socio, en este caso Maxim Huerta, que las ha constituido y que las administra. ¿Y qué dice el segundo tribunal que le condena por defraudar a Hacienda? Es todavía más contundente. Aquí, entre otras cosas, dice aquello de que se aprecia que no actúa de buena fe, entre otras cosas precisamente porque trata de desgravarse los gastos de la casa de la playa. Este segundo tribunal dice, se trata de una sociedad que no añade valor a los servicios y de la que se podía haber prescindido y que tiene por objetivo único eludir los tipos impositivos del impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, pagar el 25% en lugar de haber tenido que pagar casi el 50% de esos ingresos. Lo cierto es que vamos a ver ahora también algunos de los momentos en los que Maxim Huerta hablaba precisamente, incluso entre otras cosas, de sus, digamos que peleas con Hacienda. Decía antes, y nos enseñaba Laura, algunos memes. Hay que dejar claro que esto no son memes, son mensajes reales que escribió en algunos momentos
justo en aquel periodo en el que estaba litigando contra Hacienda Maxim Huerta. Estar al día con Hacienda, decía por ejemplo en 5 de febrero de 2015, ya no se lleva. ¿Qué más escribió? 600 millones de euros deben los clubes de fútbol a Hacienda. Tócate, bueno, no hace falta que les lea la etiqueta que le puso porque ya lo han podido ustedes ver. 400.000 euros son maravilla para el monedero. Esto lo decía en torno a los problemas también fiscales de Juan Carlos Monedero. Nadie me envía cartas de amor, todas son de Hacienda. Esto decía en el año 2012, 6 años después de haber cometido esos delitos fiscales por los que fue condenado. No delitos fiscales, sino ese fraude fiscal por el que fue condenado. Presumir de español y pagar impuestos fuera es pornográfico. Soy español de verdad. Él puso esa etiqueta. Y quitas el blanqueo, te queda delito fiscal, solo una multa económica, arte español. Y uno más todavía, aquí lo tienen, es evasor fiscal, pero como juega tan bien al fútbol, eso dice, lo había escuchado en la calle. Evidentemente, conforme iban trascendiendo estos mensajes de su red social, de esa red social de Twitter, y conforme íbamos conociendo los detalles también del dinero que había defraudado y que había tratado de colar para tratar de pagar menos impuestos, la presión del resto de los partidos iba creciendo. En ese momento, a media mañana, insisto, todavía él había dicho que no iba a dimitir, la Moncloa le respaldaba, pero la presión crecía. Por ejemplo, el número 3 del Partido Popular, Martínez Maillo, insistía en pedir explicaciones más claras del pasado fiscal de Maxim Huerta, y en ese momento, insisto, media mañana, Pablo Iglesias también decía que tenía que dimitir. El ministro de Cultura y Deporte que está siendo cuestionado ahora mismo por no pagar Hacienda. Oiga, es que hay mucha gente, sinceramente, que es lógico que entienda que en este país no existe impunidad. Y yo creo que en este país realmente no existe impunidad. Y el que la hace, la paga. Y yo me siento orgulloso de estar en este país, afortunadamente, donde se llame uno como se llame, pues tiene que responder ante los ciudadanos y ante la justicia. Y un último mensaje también en esa red social, en Twitter, de Cristina Cifuentes. ¿Se acuerdan? La expresidenta de la Comunidad de Madrid. Con un mensaje cargado, por otra parte, de ironía. A primera hora de la mañana decía: feliz miércoles a todos, también a quienes en España aplican la hipocresía en grado superlativo y la doble vara de medir. Y también a los que callan. Por si había alguna duda para alguien de a qué se refería, ella puso también esta etiqueta Hacienda. Lógicamente se refería a Maxim Huerta. A Maxim. En cualquier caso, claro, alguien ha dicho, si no hubieran mediado esa sentencia o las sentencias, condenas, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hubiera saldado su situación con Hacienda de una forma normal y corriente, habría pagado religiosamente y ahora no estaríamos hablando a lo mejor de que habría dimitido. Pero es que había 2 condenas. Pero vamos a ver, son 2 condenas, es que a mí, Claro. a mí al final ese argumento me parece terriblemente injusto, porque si Hacienda considera que él ha cometido una infracción tributaria, él entiende que no, y para defender sus derechos, que los tenemos todos, es él quien reclama y quien acude al TSJ de Madrid. Y el TSJ no le da la razón. Entonces, solo faltaría... No es que no le da la razón, sino que la sentencia le condena en el sentido, le condena moralmente, éticamente. Y le dice, usted ha hablado de mala fe, usted ha mentido. Claro, pero... Usted ha endosado gastos que no le correspondían y lo ha hecho usted... Pero insisto, es él quien acude al TSJ, claro, porque él entiende que se ha vulnerado y él entiende que él tiene razón. Y él acude al TSJ, y él paga la multa, paga la sanción, paga la deuda, lo paga todo. Entonces, a mí me parece, porque las declaraciones de Pedro Sánchez no se corresponden a la época en la que Maxim hace esto. En esa época... Muchas personas, tú dices, yo nunca lo he hecho. Bueno, tú no, pero en el mundo de la televisión te digo que era absolutamente mayoritario, que hay muchísimos casos que han tenido que pasar por esto, que la única persona que ha podido justificarlo es María Teresa Campos, que es la única que ha tenido una sentencia favorable. Pero es cierto que Hacienda cambia criterio y hasta ese momento ni sabía... No es verdad. Él dice que cuando hizo eso... ¿Qué es lo que no es verdad? Que cambia el criterio. Él dice que no era ilegal en su tiempo. Era tan ilegal que los jueces le condenaron 2 veces. Fíjate si era ilegal. Es que... no, pero claro, no, pero entonces vamos a explicarlo. No. Hay un cambio. No, perdóname. No, si eso lo va a explicar el técnico, Sandra, y a lo mejor te puede dejar en mal lugar. Porque tenemos al presidente muy de bien, Gesta, yo lo que digo... que es el sindicato de técnicos de Hacienda, que es el que nos va a aclarar. Bueno, pues si él me deja mal, me parece fenomenal, pero
pero yo voy a dar... ¿Y era una ilegalidad siempre eso, o es que era legal en un momento y pasó a ser ilegal en otro? Eso lo va a explicar el técnico. Lo que estoy diciendo es que hasta ese momento no se habían hecho esas inspecciones y hasta ese momento eso se había permitido. Los jueces dicen que crea una sociedad para no pagar los mismos impuestos que tú, que Ignacio, es que él crea, es que lo dicen los jueces, no lo digo yo, dice, él crea una estructura donde no hay ningún trabajador, donde no hay nada, donde hay un falso piso en la playa que lo utiliza como sede. Crea esa infraestructura y dice, me voy a desgravar todo esto. Pues es que no te puedes desgravar nada, estás faltando a tu obligación como ciudadano. Pero... Y los jueces le condenan y dicen, mira, además una multa. Entonces no me digas a mí que es que cambió Hacienda de criterio, pero ¿qué ley ha cambiado? Que lo explique luego enseguida vamos a saludar a Cruzado. Pero yo tengo dudas en la línea de lo que está planteando Sandra, porque tenemos que... pregunta que yo haría a partir de estas dudas. Todos y cada uno de los españoles que hayan tenido problemas con Hacienda y que además luego hayan llevado el caso a tribunales, ya están totalmente anulados para poder ser, por ejemplo, cargo político. Pregunta general, porque es que hay muchísimos casos diferentes. Si estás condenado, probablemente sí. Probablemente sí. Pero no es un delito, pero ¿qué es lo que...? ¿Pero te has defraudado a Hacienda? Entonces, a lo mejor, como periodistas, pues tenemos nuestras cuitas con Hacienda, hemos defraudado, pero luego no puedes ser ministro del Gobierno de España. Bueno, una cosa estoy de acuerdo con el una cosa es defraudar, ocultando los ingresos, como hizo, por ejemplo, Monedero, y otra es tener una discrepancia contable con Hacienda. Esto, bueno, ahora vamos a hablar con el juzgado. A mí me fue decisiva, pero lo que tumba a Huerta es que el Tribunal de Madrid le dice, no sé si arrogándose a lo mejor alguna competencia que no le corresponde, quiero decir, haciendo un juicio de intenciones, le dice, no se puede, dice exactamente, la actitud voluntaria y culpable no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación. Juicio de valor. A mí me parece un juicio de valor. Pero en cualquier caso, con este juicio de valor no se puede ser ministro. Eso es así, como dice Vicente. Con este juicio de valor no se puede ser ministro. Bueno, un momentito, Durne. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, que es el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Vamos a ver, se ha dicho, y ha dicho el señor exministro a lo largo del día, que se cambió el criterio, que él estaba haciendo lo que hacíamos, o hacían muchos periodistas en un momento determinado, creaban una sociedad instrumental para endosar sus gastos a esa sociedad en virtud de su actividad profesional. Y así, en lugar de cotizar y tributar por el IRPF, lo hacía a través de esa sociedad y te ahorrabas un 20 y tantos % en impuestos. En lugar del 48%, en función de lo que ganabas, pagabas solo el 25%. ¿Esto era legal? Le pregunto. Bueno, los hechos que se relacionan en las sentencias y que habría cometido el exministro ya, desde luego no es legal ahora ni lo ha sido nunca, ¿no? El utilizar una sociedad profesional lo es, siempre y cuando esa sociedad tenga una actividad, cuando aporte un valor añadido, en muchos casos que tenga sus empleados, en definitiva, cuando es una sociedad que tiene una actividad real. En este caso, esta sociedad, la única función que cumplía era la de cobrar las facturas que pasaba al canal de televisión en nombre de Maxim Huerta y luego retribuir a Maxim Huerta con una pequeña parte de esa facturación, porque se está hablando del hecho de utilizar la sociedad para tributar a un tipo menor, que también es cierto, pero además de eso se tributaba a un tipo menor por una cantidad pequeña, puesto que se estaban incluyendo gastos personales no deducibles que la agencia tributaria no admitió, y además se estaba facturando por parte de Maxim Huerta a la sociedad, su propia sociedad, por unas cantidades muy inferiores a las que de verdad o el valor de mercado del servicio que le estaba prestando a través de la sociedad. Por tanto, estamos hablando de un caso muy claro de utilización de una sociedad
con el único objetivo de eludir el pago del impuesto sobre la renta. No ha habido ningún cambio de criterio, ni legal ni de la agencia tributaria. Ocurre que la agencia tributaria, a partir de un determinado momento, pues intensifica su control sobre este tipo de cuestiones. La agencia tributaria, pues a medida que va evolucionando o que va pasando el tiempo, va ampliando, digamos, su esfera de actuación, y lo que ocurre es que a partir del año 2002, 2003 y luego quizá con más intensidad unos años después, pues se incluye entre sus planes preferentes de actuación el control de estas sociedades que en muchos casos utilizaban o podían estar utilizando profesionales para eludir el pago del impuesto sobre la renta. Pero desde luego en absoluto ha habido ningún cambio de criterio, ni legal ni de actuación de la agencia tributaria, ¿no? Mire, vamos a recordar lo que ha dicho esta tarde en esa comparecencia pública, señor Cruzado, y me da su opinión. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión, y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda, pues decidió revisar todos esos casos. En aquel momento se llegó a decir, supongo que lo recordarán ustedes, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Me interesa mucho que me dé su opinión sobre esto. ¿A qué gobierno se estaba refiriendo en función de las inspecciones, esa caza de brujas, y que según él tenía o sostenía en ese momento es que era todo esto legal y que se cambió el criterio? Va a ser después de la publicidad. Don Carlos, no se retire, por favor, que tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos para que me dé la opinión de esto, que lo ha escuchado usted bien y habrá tomado nota. Hasta ahora mismo. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión, y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda, pues decidió revisar todos esos casos. En aquel momento se llegó a decir, supongo que lo recordarán ustedes, que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Bueno, esto ha dicho hoy el exministro Máxim Huerta. Carlos Cruzado, ha escuchado usted bien, ¿verdad? Sí, he debido escuchar bien. Dice que no era ilegal. Cosas que desde luego no se corresponden con la realidad. Es que le ha dicho, no era ilegal hacer así las cosas, facturar a Hacienda o tributar a Hacienda tal y como él lo estaba haciendo. Y que luego se revisó, se cambió de criterio por parte de Hacienda y por eso le pillaron a él. Sí, se ha dicho que no era ilegal. Ni era ilegal antes ni lo es ahora el utilizar sociedades, ¿no? Siempre y cuando esa sociedad, como decía antes, tenga una actividad. Lo que siempre ha sido ilegal es utilizar una sociedad con el único objetivo de reducir la factura fiscal y de tributar no por el impuesto sobre la renta, sino por el impuesto de sociedades, y además incluyendo gastos que no se corresponden, ¿no? Se hablaba de un gobierno, pues seguramente habrá que hablar de varios gobiernos, porque estas inspecciones pues se vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Y se han hecho por parte del anterior gobierno y del otro, ¿no? Entonces esto tampoco se entiende muy bien, y desde luego esto de las inspecciones retroactivas tampoco entiendo a qué se refiere. Las inspecciones se hacen sobre los ejercicios que no están prescritos, que son hasta 4 ejercicios, pero ahí no hay ninguna retroactividad, como se estaba diciendo, sino simplemente la agencia tributaria, Hacienda, tiene el derecho a revisar estas declaraciones hasta los 4 años siguientes. Por tanto, la verdad es que no se entienden muy bien ninguna de las afirmaciones que hacía el ministro o el exministro. Ya. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Tú que conoces bien el paño, ¿has escuchado a Carlos Cruzado? Sí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Carlos Cruzado? En esto no vamos a estar muy de acuerdo, a ver, Carlos Cruzado y yo. No, en esto no vamos a estar muy de acuerdo, porque yo simplemente le voy a lanzar una pregunta a Carlos Cruzado. Sí, aprovecha, claro. ¿De qué año es el primer plan de inspección a sociedades profesionales, Carlos? Pues ahora no recuerdo, pero yo creo que nos remontamos al año 2002 o 2003, puede ser. No el primer plan, bueno, sí, el primer plan. Digamos que los primeros años en los que aparecen como objetivo preferente dentro de las directrices. Sí, que es cuando empiezan, Carlos, cuando empiezan... Que están Claro, que es cuando empiezan las famosas inspecciones. ¿Qué reforma legislativa hubo en ese momento sobre esas sociedades profesionales? Porque no hubo ninguna.
Bueno, no, es que no, esto no obedece a ningún cambio legislativo. Bueno, estamos hablando de unas sociedades transparentes que existían en su momento, que se atribuían los beneficios a los socios y esas dejaron de funcionar. Pero desde luego aquí no veo Carlos, ninguna modificación legal que esté relacionada con esto. Por eso, permíteme que avance un poco. Exactamente qué es lo que hace que empiecen los planes de inspección en el año 2002 cuando no ha habido una reforma legislativa. O preguntado de otra forma, ¿por qué antes no se inspeccionaba? Bueno, porque seguramente la agencia tributaria va detrás de de estas utilizaciones que se hacen de distintos elementos para eludir el pago de impuestos. Cuando se empieza a detectar que quizás se están utilizando. ¿Y antes no la sabía, Carlos? Bueno, quizá en ese momento ¿O es que a partir de 2002 empezó a entrar una ansia de buscar en determinado sitio, pese a que la ley de sociedades limitadas recogía un artículo en el que pone que se pueden utilizar las sociedades unipersonales? Claro, pero sí, que eso es legal. Se pueden utilizar, siempre se han podido utilizar, claro, y se pueden utilizar, pero no se pueden utilizar como una sociedad pantalla en la que no tiene actividad. La sociedad, esto nunca se ha podido utilizar. Se podrá criticar el que la agencia tributaria quizá no estuviera haciendo su trabajo antes, ¿no? Pero hay que reconocer que la agencia tributaria, a medida que va evolucionando, que va pasando el tiempo, yo creo que aquí, señor Cruzado, yo creo que evidentemente una de las claves, cambia el criterio. Pero una de las claves es que efectivamente no es ilegal y es legítimo, efectivamente, utilizar una sociedad instrumental, una sociedad limitada para facturar tu actividad profesional. Lo que sí es ilegal, y desde luego Hacienda no te lo va a consentir y permitir, es endosar a esa actividad, a esa sociedad, gastos que no se corresponden con tu actividad profesional. Por ejemplo, si compras una casa en la playa, cuando vives en Madrid y tu actividad se limita a Madrid y a estar en un programa de televisión, ¿qué pinta desgravarse de una casa de veraneo en la playa? Eso me parece que no se puede hacer, ¿no, señor Cruzado, o sí? Bueno, además hay otra cuestión, y es que estas sociedades que se utilizan con este fin, bueno, difícilmente veremos que repartan beneficios en ningún momento, ¿verdad? Que repartan dividendos, porque esto sería lo normal, lo lógico, ¿no? Si hay beneficios, repartir dividendos a sus socios o a su socio. Esto no lo vamos a ver. Lo que se suele hacer cuando se utilizan las sociedades con este fin es compensar o recibir estos dividendos mediante la compensación de gastos personales en la sociedad. Esto es algo que ocurre. Pero, no Carlos, sé si con mucha, con poca frecuencia, pero ocurre y que... Carlos, pero ahí hay una cuestión, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar en todo el criterio subjetivo que queramos de es normal, no es normal. Lo cierto es que en la ley no pone en ningún sitio que haya que realizar reparto de dividendos. Es decir, lo que se puede vigilar, lógicamente, es que se estén cargando unos gastos que no son gastos adscritos a la actividad. Totalmente de acuerdo. Y de hecho esa es la parte en la cual Maxim Huerta clarísimamente se está saltando la norma. Es decir, una reforma de una casa en la playa no tiene ninguna justificación empresarial, ni de actividad, ni de nada. Eso es cierto. Pero todos sabemos que a partir del año 2002 se lanzó una campaña de inspecciones en las que no se miraba eso. Se puso en duda directamente una estructura societaria que sí estaba soportada por la ley y que cuando posteriormente se dieron cuenta que no se podía ir contra la estructura societaria, se empezó a mirar la comprobación de los gastos que se estaban cargando. Entonces, es verdad que por el camino, es decir, una parte del discurso que ha dicho Maxim Huerta es cierto, pero es cierto porque no lo ha pagado él. Es que lo han pagado el 90% de la gente que estaba tributando a través de este mecanismo. Que nos puede parecer mejor, peor, más justo, menos justo, pero en un Estado de Derecho lo que se permite por ley, saltárselo sin un cambio legislativo, hay que reconocer que es un poco fuerte. Con un cambio de criterio. No estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo porque no ha habido no se estaba permitiendo por ley esta situación. Esto es algo que hemos visto o que quizá muchos hemos podido conocer en nuestros entornos de gente que autónomos o gente con sociedades que estaba incluyendo sus gastos personales, ¿no? Y que decía, bueno, pues si llevo 2 años incluyéndolos y no me han pillado, pues es que esto se permite, ¿no? Bueno, no, es que has tenido suerte. Es que has tenido suerte de no caer, digamos, bajo el foco de la agencia tributaria o de Hacienda, ¿no? En el momento en que caes, pues la Hacienda y la agencia tributaria lo que hace es aplicar la ley. No se puede decir en absoluto que la agencia tributaria pues estuviera permitiendo esas actuaciones. No es así. Se podrá criticar el por qué antes no se dedicaban más esfuerzos a combatir esta cuestión. Esto ha ocurrido en todas las áreas. En el mundo del fútbol ha ocurrido lo mismo. También a partir de un determinado momento se empiezan a controlar, digamos, de forma más intensiva cómo se estaba tributando por los derechos de imagen, ¿no? Esto no quiere decir que antes
antes se estuviera autorizando que se utilizaran estructuras en paraísos fiscales y que no se declararan los ingresos en España. No, lo que ocurre es que a partir de un determinado momento se empieza con ello. Ha ocurrido con el comercio digital, ha ocurrido con estas plataformas de alquileres, ocurre con las monedas virtuales, que a medida que van surgiendo estos fenómenos, pues la agencia tributaria, digamos que va detrás, ¿no? Y que va pues extendiendo su actuación a estas áreas o a estos colectivos que hasta el momento pues quizá no estaban siendo controlados de una forma tan generalizada, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido. Desde luego, cambios de criterio en absoluto ni legales ni de funcionamiento de la agencia tributaria, ¿no? Don Carlos Cruzado, presidente de Gesta, le agradezco sus opiniones, por supuesto. Y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Un placer. Gracias, Carlos, un placer. Bueno, pues voy a mostraros, mira, las portadas en el asunto de Maxim Huerta y así ya cerramos este capítulo antes de pasar al siguiente. El ABC, por ejemplo, dedica toda su portada a la dimisión del exministro ya. Sánchez fulmina... Aquí, es verdad que todos los periódicos hablan de destitución más que de dimisión, ¿eh? O sea, Sánchez fulmina al ministro de Cultura por defraudar a Hacienda. Es el titular directo de ABC. Maxim Huerta deja el cargo por actuar de mala fe al utilizar una sociedad instrumental para ahorrarse 218.322 euros en impuestos. Recoge de la sentencia de la condena precisamente esa frase, actuar de mala fe, ¿eh? El periódico ABC, porque es verdad que el tribunal lo que dice cuando él recurre es que usted ha actuado, pues le condenó porque usted ha actuado de mala fe y ha hecho una declaración que no es veraz, ¿eh? El ministro más breve de la democracia se presenta como una víctima de la jauría que quiere dinamitar el proyecto de Pedro Sánchez. Bueno, eso ha sido un exceso poco elegante, porque podría haber quedado muy bien diciendo, mire usted, yo hice lo que hacían otros compañeros y ya está, y luego al final pues no parece que era lo correcto. En su portada 2 de titulares, a veces lleva el asunto de la selección española de fútbol, habla de Rubiales, que despide a Lopetegui por ocultar su marcha al Madrid, y Hierro dirige su primer entrenamiento 48 horas antes del debut en el Mundial. Luego volveremos sobre otros temas de la portada. En relación con el asunto de la dimisión de Maxim Huerta, así lo interpreta El País, el ministro de Cultura cae por defraudar a Hacienda. Maxim Huerta dimite tras 7 días en el cargo al conocerse que en 2014 fue condenado por crear una sociedad para reducir el pago de impuestos. José Guirao es el que le releva como ministro de Cultura, fue director del Museo Reina Sofía y ha tomado el relevo tras la renuncia. El Mundo utiliza un titular, hombre, cuanto menos simpático, porque habla de Maxim ministro mínimo. El máximo se convierte en mínimo. Maxim ministro mínimo por lo breve que ha sido su paso por ese ministerio. Dimite tras 6 días en la cartera de Cultura porque la inocencia no vale nada ante la jauría. Es una frase que recogen de su declaración. La inocencia no vale, él se siente inocente, es inocente, pero la jauría ha podido con él. Bueno, defraudó 218.322 euros e intentó colar su casa en la playa con mala fe como gasto justificado. Ahí es donde se pone el acento especial de toda la condena. Si me permite... Ese es el asunto. Vamos a ver, que no se me enfade, Vicente, pero el punto que está destacando en esta portada es el correcto. No es cierto que se le haya condenado por utilizar una estructura societaria. No es cierto porque eso no es ilegal. Es decir, lo que se ha hecho es cargar un gasto que evidentemente es ilegal. Es decir, tú no puedes justificar que una casa en la playa cuando trabajas en Madrid sea una estructura societaria de trabajo. ¿Cuántas secretarias tenía? ¿Cuántos ordenadores tenía? ¿Cuántas sillas tenía? No, déjame terminar. ¿Cuántos empleados tenía? Te lo digo, 0. Ya. Era todo falso. Te digo cuántos artículos aparecen en la ley indicando cuántas secretarias, cuántos ordenadores, cuántas sillas y cuántos clientes de fanboy tienes que tener. 0, te lo digo. Pero la sociedad es falsa. Es que no había nada. Había un apartamento en la playa que se lo desgrababa entero. Es que estamos intentando justificar... Cuando la ley de sociedades limitadas recoge en su articulado que puedes tener una sociedad unipersonal, el hecho de que sea unipersonal no puede ser ilegal porque ha sido recogida en el texto. Esto es muy sencillo. O nos creemos que un país es un Estado de Derecho y eso atrae empresas porque genera seguridad jurídica, o hacemos saltar por los aires nuestra normativa cada vez que un señor inspector, subinspector o del sindicato Gesta decida abrirle la caja de Pandora a cualquier persona. Escúchame, y luego, ¿qué sociedad unipersonal? Si él cobraba de la televisión y para no pagar el 48%, como todo el mundo, se crea una estructura para pagar el 25%. Bueno, pues si está justificando eso, pues no sé. Yo no estoy justificando nada. Vicente, lo que te estoy diciendo es que si tú quieres querellarte contra los ministros o el equipo ministerial o el gobierno que reguló eso, me parece muy lícito, pero que estaba recogido en una ley es verdad. Y os hago simplemente una pregunta. Todos los que estamos aquí, todos, incluidos todos nosotros, estamos por encima de las rentas medias. ¿Alguno hemos renunciado a aplicarnos la deducción por vivienda? Lo podríamos calificar de muy injusto, pero como aparecía en una norma, todos nos lo hemos aplicado.
Y seguro que si hacemos una encuesta y le decimos a la gente, es lógico que personas como nosotros, con una renta superior a la media, se esté aplicando deducciones pensadas para la primera compra de vivienda, para familias que tienen problemas, seguro que si hacemos esa encuesta nos responden, es injusto, pero aparece en una norma y como nos creemos el Estado de Derecho, lo hemos aplicado. Pero Carlos, yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Yo estoy más con Vicente. Hay cosas en las que efectivamente tú, en virtud de esa sociedad instrumental, puedes desgravarte perfectamente. No, pero que no estamos hablando de eso, es legal. Antonio. Lo que no puedes hacer, insisto, es endosar gastos a esa sociedad. Pero no es lo que está diciendo Carlos. Con tu actividad profesional. No es lo que está diciendo Carlos. Y entonces ahí llega luego la sentencia y dice, usted está defraudando, pero además de forma consciente y actuando de mala fe. Es que no podemos salirnos de... Nadie ha discutido eso. Pero es que no lo estamos discutiendo. Pero es que nadie presente que estamos justificando. Él dimite porque hay una condena que dice, es que usted Antonio, lo que estamos discutiendo es la diferencia entre los dos titulares, que en el titular del País pone que es por tener una estructura societaria y no es verdad, y en el titular hombre, no tiene nada que ver. Eso, efectivamente. La sociedad instrumental es legal y es legítima. Eso no, eso la sentencia también lo dice. Claro. Es legal que usted pueda tener una sociedad limitada. Lo que no puede es inventarse una estructura societaria para pagar menos impuestos. Lo que dice el titular puede ser engañoso. Lo que dice la sentencia es que lo que no puedes hacer es cargarle gastos que no tienen ninguna justificación como actividad empresarial. No fue condenado porque era una sociedad para reducir los gastos, sino porque endosó a eso. Claro, pues no estoy que no se correspondía. Y en eso estamos de acuerdo. Hay dos asuntos que conviene aclarar. Evidentemente lo que hizo el señor Huerta es ilegal. Dice la sentencia que es un fraude, y por tanto es un fraude. Si lo dice la sentencia, es un fraude, porque ya no hay recurso a la sentencia, es la última instancia. Es un fraude porque efectivamente desgravaba una cantidad, además es que desgravaba una proporción de sus ingresos que era francamente llamativa, porque si ganaba 260 o 280.000 euros al año... Desgravaba todo. Desgravaba más de 200, eso es un disparate. Bien. Y otra cosa es que haya habido por parte de Hacienda cambios de criterio, no uno, Carlos, sucesivos cambios de criterio, y solo uno oficial, publicado en una nota del Ministerio de Hacienda ya por 2010, me parece, corrígeme, y los demás han sido cambios subjetivos de la inspección sobre los criterios de desgravación, sobre el llamado valor de mercado que esas sociedades pantalla podían adjudicar a sus empleados, es decir, a sus empleados titulares, a sus titulares. Con esto que yo no tengo ninguna, pero todos tenemos compañeros que han sufrido las inspecciones porque hubo realmente inspecciones sectoriales a periodistas, a médicos, a abogados, a arquitectos, a profesionales autónomos de cierta capacidad de ingresos. Sí. Pero esos cambios de criterios se han producido y están también en el origen de un caso, de dos casos, varios casos muy célebres que han agitado opinión pública estos meses atrás, que son los de los futbolistas. ¿Messi y Ronaldo? Bueno, Messi, Ronaldo, de María, Alonso, un Titi, no sé, un montón de ellos, porque que en este caso era sobre los derechos de imagen, sobre las sociedades que se constituían al extranjero para explotar determinados ingresos. Ahí hubo cambios de criterio que se han producido a medida que Hacienda incrementaba su necesidad recaudatoria. Aunque lo nieguen, esta es la realidad. Y los cambios de criterio sobre desgravación, insisto, dejamos fuera a Máximo Huerta, que claramente sobrepasó todos los límites. Sí. La casa de la playa no puede ser. Y por eso está fuera del ministerio. Claro. A eso me refería, ¿no? Por eso está fuera del ministerio. Pero los gastos desgravables de Hacienda para todos los contribuyentes, con pantalla y sin pantalla, con sociedades y sin sociedades, con IRPF, con tributo societario, han sido modificados unilateralmente por las inspecciones de Hacienda a lo largo de los últimos años. Pero permitidme volver un minuto a la jauría solamente, porque es que nos hemos puesto la jauría es la del PSOE, la jauría es la de la izquierda contra el anterior gobierno. Por eso quiero volver a la jauría. Nos hemos puesto muy sensatos y además hemos analizado, creo que con mucha seriedad, en qué medida había razones para destituir a Máximo Huerta o no. Lo que prueba que no hay jauría. Y hemos planteado, porque esa es la obligación del periodismo. Claro, aquí no hay jauría, aquí no hay jauría. Pero es que la jauría ha funcionado de tal manera hasta ahora que, claro, él ha sido víctima de lo que han hecho, digamos, los suyos, entre comillas. Yo me estoy acordando, y eso lo analizamos aquí,
cuando tuvo que dimitir el ministro Soria, Claro. Hombre, en por favor. 2016, ¿os acordáis? Porque Sin haber él cometido ninguna ilegalidad. Ninguna ilegalidad, porque él figuraba en una sociedad con su familia de hace años, tan era así que no había ni ilegalidad ni había nada, que ni se acordaba Pero, de que hace Edurne, años había con un estado en matiz. una sociedad familiar que tenía Con un matiz, Edurne. una sociedad en Panamá. Que lo negó en la prensa y que el ministro de Hacienda del PP dijo: el que tenga una sociedad en un paraíso fiscal no puede estar en el gobierno. Sí, pero es que resulta que no era ni paraíso fiscal, porque Señor recordáis que Jersey, era Panamá, Jersey es un paraíso. que era un paraíso No, fiscal. Jersey Bueno, era. vamos a ver, estoy recordando, es un ejemplo, podríamos poner otros muchos. El ministro Soria tuvo que dimitir por muchísimo menos que lo de Maxim Huerta, por una cuestión de mera imagen. Y entonces la gente que apoya a Maxim Huerta, la izquierda, se lanzó, aquello fue una jauría, pero ¿de qué dimensiones? Y se tuvo que ir. Sin embargo, esto viene de muy lejos. Solo un matiz, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, desde la primera palabra hasta la última. Pero no nos llama la atención que solo hay un partido al que no le pasa factura a la jauría. Ya. No le pasa ninguna factura. Bueno, de hecho, hoy estaba... Podemos, Hoy estaba dando explicaciones Monedero. abanderando, señores, por favor. Han tenido a Monedero, han tenido a Echenique, han tenido a Errejón. Esa factura la compra de la moción de censura os sepultó completamente el escándalo del chalet, porque aquí vamos a una velocidad que los acontecimientos no han tocado el pelo del poder nacional. nacional. Sí, están en algún ayuntamiento, etcétera, pero y eso, claro, pues bueno. Pero estarás de acuerdo en que no les tocan, ¿eh? No, pero es que ha salido pidiendo la dimisión de Huerta, que insisto, yo creo que era absolutamente imprescindible, pero ha salido pidiendo el primero la dimisión de Huerta, un señor que mantuvo en su cargo a Monedero. Bueno, no lo mantuvo, al final lo tuvo que quitar del cargo, pero que lo ha defendido siempre a Monedero, que ocultó los ingresos a través de una sociedad pantalla. Totalmente de acuerdo contigo. Lo de Monedero metiendo el dinero de la moneda bolivariana, esa que nunca enseñó el informe porque era secreto, que nunca ha habido moneda, que me parece impresentable. Porque yo lo que quiero ver es el informe este famoso que, por cierto, Venezuela se hundió después del informe monetario ¿no? Alguna responsabilidad tiene. Bueno, os leo la razón sobre el asunto de Maxim Huerta. Dice que Sánchez fulmina a Huerta para salvar la imagen de su gobierno. Moncloa intentó mantenerlo en el cargo, pero cedió a la presión interna porque no podemos dilapidar la gestión del Aquarius, en referencia a lo de los inmigrantes. No, es que el Aquarius hoy ha desaparecido de la actualidad y era un broche que se estaba colgando Sánchez. Sí. Defraudó 218.322 euros a Hacienda entre los años 2006 y 2008. Él dice que es víctima de una jauría y que el fisco hizo una caza de brujas. Y habla de pues ese cambio radical que supone entre Maxim Huerta y el que le sustituye, que es un profesional del mundo de la cultura y del arte, concretamente un gestor como José Guirao. Y La Vanguardia sobre este asunto dice que Sánchez deja caer al ministro Huerta por el escándalo fiscal. El titular de Cultura y Deporte dimite a los 6 días de tomar posesión. Fue condenado por fraude de Hacienda cuando colaboraba en Telecinco. El relevo recae en José Guirao, es director del Reina Sofía. Bueno, hay un asunto también, Carlos, que enseguida vas a comentarnos. La reunión de hoy de Moncloa, la reunión de los agentes sociales con Sánchez, la primera que ha tenido lugar, también estaba la ministra de Empleo o Trabajo, que es Magdalena Valerio, perdón. Y hay un titular, por ejemplo, en el 510 que dice que la ministra Valerio prevé tirar de impuestos para pagar las pensiones. Parece que en fin, el asunto va a ir por subida de impuestos para sufragar las pensiones. Es lo que también repiten otros periódicos. Pero antes, oigan opiniones después de ese encuentro agentes sociales, gobierno. Hemos encontrado una magnífica disposición por parte de los agentes sociales para debatir sobre muchas cuestiones. Tampoco abramos todas las expectativas, digamos, el año pasado también estábamos muy cerca y al final no fue posible. Cuando ya nos sentemos ya más seriamente con la ministra, bueno, pues ver cuáles son esas cosas que se pueden cambiar o no. Para la Unión General de Trabajadores hoy está plenamente vigente que es necesario la derogación de las reformas laborales. No tiene que ser una forma de llegar a la legislación del año 2009. No se trata de derogar para volver atrás, sino de modificar aspectos centrales de la reforma laboral para tener un modelo de relaciones laborales mucho más inclusivo y mucho más democrático. Por tanto, se renuncia a derogar la reforma laboral. A ver qué se cambia, qué se modifica.
junto a esa subida de impuestos que me temo que vamos a sufrir, Carlos, tendremos algún toquecito en la reforma laboral. Porque ese día, Antonio, que ya nos lo temíamos, ¿verdad? Ya nos temíamos. Decíamos, ¿por qué camino optarán? ¿El de recortar gastos superfluos o el de subir impuestos? Tic-tac, tic-tac, y empezó a subir la mano que no veamos. Bueno, vamos a ver de qué se hablaba en esa reunión y qué es lo que ha salido, que yo creo que nos podemos poner la medalla, Antonio, que lo hemos clavado. Bueno, ¿qué ha planteado el Gobierno? La derogación parcial, esta palabra es bastante importante, la derogación parcial de la reforma laboral de 2012. ¿Por qué la plantean parcial? Bueno, esta reforma laboral fue en 2012, pero tuvo una previa que fue en el año 2010. Si os acordáis, aquel momento mítico en el cual aparece Rodríguez Zapatero, Congreso de los Diputados, con un traje que le bailaba un hombro para un lado y otro hombro para el otro, y anuncia que no hay manera de colocar la deuda. Resultado, dice y lo reconoce que está recibiendo ya los mensajes de Bruselas y que si queremos salvar de la quiebra a España tenemos que aceptar X condiciones. Condición 1, la famosa reforma laboral, despido a 20 días, etcétera, etcétera, que viene de la etapa Zapatero. ¿Qué es lo que se hizo en el 12? Ampliar, desarrollarla legislativamente como un cuerpo entero, hacer el desarrollo reglamentario y meter determinadas cuestiones que van a ser muy importantes a partir de ahora. Se les saca a las cúpulas sindicales de la negociación porque se deja de primar el convenio marco, que es el de arriba, y se prima, 1, la posibilidad de descolgarte si tienes crisis de los convenios, y 2, que el convenio que mandes sea el que negocies tú en tu empresa con tu sindicato de empresa, no con un sordo, no con el responsable de UGT, no, en tu empresa, donde lógicamente los sindicatos son más comprensivos con la situación real de tu compañía y no se van arriba. Dicho de una forma muy llana, si tú aplicas el convenio marco, lo que ocurre es que se le acaba aplicando las mismas condiciones a Grupo Planeta que a una imprenta de pueblo. Pues lógicamente Grupo Planeta no tiene la misma capacidad de tesorería que una imprenta de pueblo. Bueno, pues si les aplicas lo mismo, adivina adivinanza, en una crisis cuál cae antes. Bueno, eso fue lo que se hizo en aquella reforma laboral y ahora lo que se pide es la derogación parcial que va a ir por devolver fuerza a los sindicatos. Por eso están tan contentos. Bueno, recuperar la primacía de los convenios sectoriales. Esta es la famosa frase. Te vas al sector, es el convenio marco, no es lo que tú pactas en la empresa. En una panadería donde tú tienes problemas, ves que ha caído la venta de los bollos y del pan y es muy fácil llegar a un acuerdo. Porque todos los que están en la plantilla están trabajando y conocen lo que está pasando. Cuando tú te vas a la cúpula sindical es mucho más difícil llegar a ese tipo de acuerdos. Eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos. Bueno, esto sí que es un punto, esto fue importante, es decir, a partir de este momento esos convenios colectivos que se extendían a todas las empresas, ahora se va a eliminar esa cuantía, esa disposición a poderte descolgar, a que no te afectasen de forma generalizada esos convenios, con lo cual yo, desde mi punto de vista, creo que se pierde un poquito de flexibilidad dentro de las empresas. Vamos a ver qué más cosas se han planteado y qué cosas han planteado los sindicatos, que también son importantes. El Gobierno lucha contra la temporalidad, esto va por la famosa reforma de los contratos, se está hablando de 3 contratos, dejarlo exclusivamente en 3 tipos de contratos, un contrato a tiempo parcial, un contrato, el lógico, el normal, el de toda la vida, el contrato indefinido y un contrato con mayor flexibilidad que te permita jugar con dosis de temporalidad, sector turístico, etcétera. Por ahí van a ir los tiros. Cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Este es un punto en el que se está poniendo muchísimo el acento. Aquí, de nuevo, vuelven a entrar los sindicatos. Esto va a implicar una capacidad de control de los sueldos por parte de las centrales sindicales muy importante. Y, de hecho, lo que están pidiendo es que ellos puedan conocer los sueldos. Este punto, yo no sé muy bien, desde el punto de vista de la legislación española, cómo se va a sortear. Porque las condiciones salariales tuyas, obviamente, son privadas. Y a partir de este momento alguien va a poder acceder a la cuantía de lo que se cobra. Es verdad que no para ir contra ti personalmente o para hacer nada con tus datos, sino para conocer las medias. Pero lo cierto es que van a tener que acceder a tus datos salariales. Un nuevo estatuto de los trabajadores para 2020. Este punto yo no sé muy bien si va a salir o no va a salir, porque aquí sí que necesitas ya un consenso medianamente amplio en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si lo va a haber. Como se abra este melón, aquí sí que se está pensando en meter determinados derecho a la desconexión de los móviles, que son cuestiones que ahora empiezan a mandar, el adaptar la jornada laboral a las necesidades actuales, que todos damos por hecho que al llegar a casa seguimos estando conectados con el trabajo a través de este aparato, etcétera, etcétera. Ahí se metería todo eso. ¿Cómo lo ven los empresarios? Bueno, de momento ellos dicen que satisfacción, que se pasa del anuncio que se había realizado cuando estaba el Partido Socialista en la oposición de una derogación total, que es verdad que atemorizaba a los empresarios y sobre todo atemorizaba a Bruselas, y que en vez de eso lo que va a haber es una reforma parcial, lo que anunciaba Unai Sordo desde Comisiones Obreras. No se tumbaría la reforma laboral entera, se modificaría, se transformaría en determinados aspectos, especialmente en lo de los sindicatos. ¿Qué opinan los sindicatos? Bueno, ya hemos visto que UGT y Comisiones no estaban del todo de acuerdo, pero bueno, UGT está en una posición más fuerte, más radical. Tachan al Gobierno de reservón por estar, en el fondo lo que están queriendo decir es que se ha plegado a Bruselas,
cosa que es cierta y cosa que yo tengo la sensación, esto es su opinión personal, que bendito sea y que nos viene mucho mejor para mantener el ritmo de creación de empleo. Que han dejado atrás su famosa postura de tumbar la reforma laboral y que pasan ahora directamente a modificaciones. Y según ellos que hay que derogar aspectos esenciales. Esto sería más bien el planteamiento de Comisiones Obreras más que el de UGT, porque si lo acabamos de escuchar, UGT sigue pidiendo la derogación de la reforma laboral. ¿Por dónde van a ir los tiros? Por aquí. Por aquí básicamente porque no nos podemos jugar el apoyo de Bruselas. O sea, derogar algunos aspectos de la reforma. Efectivamente, esto es lo que hay. Sí. Entonces yo creo que por ahí se va a quedar la cuestión. Yo creo que en lo que se va a quedar es precisamente en una introducción mayor de los sindicatos. Yo, particularmente, esto ya es opinión mía, yo no creo que sea bueno. Es decir, en el momento en el que tú tienes una crisis, la empresa tiene que tener una posibilidad de adaptarse a su situación real. Porque por mucho que la media del sector sea de una caída de un 7%, a lo mejor tú eres la oveja negra y en vez de tener una caída del 7, tienes una caída del 23. Y evidentemente tu receta para una caída del 23 no puede ser la misma que para una empresa que esté cayendo el 7. Y cuando tú sacas una media de una caída del 7, seguro que hay alguna que está subiendo. Y entonces incluso esa receta que le estás poniendo para el 7 tampoco la necesita esta empresa. Entonces condiciones generalizadas yo creo que no son excesivamente correctas. Bueno, vamos a ver qué queda la cosa. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta la próxima. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para completar el repaso a los periódicos y marcharnos. Pero no se pierdan porque hay más noticias de interés que quiero que vean ustedes. Hasta ahora mismo. ¿Qué va a ser hoy noticia, Susana Ollero? Pues tenemos muchas noticias para nuestra agenda de hoy, jueves ya 14 de junio, que comienza, como no podía ser de otra manera, en Zarzuela. Allí José Guirao va a jurar su cargo como nuevo ministro de Cultura ante el rey. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir en Moncloa con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. En cuanto al desembarco del Aquarius en Valencia, la vicepresidenta Carmen Calvo se va a reunir con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Ximo Puig, para coordinar esa llegada de los 630 inmigrantes previsiblemente el sábado por la tarde. En Valencia también, el exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa, y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, declararán en el caso que investiga esas adjudicaciones para las obras del circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. Y por último, hoy se celebrará en Granada la vista oral del juicio contra Juana Rivas por no entregar sus 2 hijos al padre durante un mes, Antonio. Bueno, Susana, y tú como eres futbolera te has olvidado de una cita importante. Hoy comienza el Mundial de Rusia. Hoy comienza el Mundial y además Claro, habrá esta rueda tarde. de prensa a las 7 de la tarde, por si te interesa. No, comienza el Mundial con el partido Rusia-Arabia Saudí. Rusia es la selección anfitriona y abre ese Mundial. Y luego se presenta a Lopetegui. Se presenta a en el Hierro, Estadio Bernabéu. pero allí en Rusia también da Hierro la rueda de prensa a las 7 de A la las 7 de la tarde. Mira qué bien. Venga, pues nada, estaremos atentos a todo eso y más cosas. ¿Cómo ha concluido el barómetro, Laura? Pues les planteábamos, Antonio, a nuestros espectadores que si tras conocer estos problemas con Hacienda están de acuerdo con la dimisión de Maxim Huerta. Pues un 66,5% de nuestros espectadores opina que sí, que Maxim Huerta ha hecho bien en dimitir, frente a un 33,5% que no está de acuerdo con esa dimisión. Muy bien, gracias, Laura. Hasta luego. Adiós, Ignacio, hasta luego. Buenas Un placer. noches. Adiós, Sandra. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós. Vicente González Zelaya. Y ustedes también. Les dejo ya con el lado bueno de las cosas. Que disfruten. Que pasen buena noche.